Bueno, buenos días a todos, que sean los bienvenidos. Entonces le voy a presentar, hoy me presento primero. Soy Jan Levay, gerente de operaciones de Metron, es una empresa francesa radicada en Colombia también. Y hoy el título de nuestra conferencia es la optimización de la eficiencia energética de procesos industriales gracias a la data science. Entonces, antes de entrar más en detalle, ¿por qué Colombia? Una pregunta un poquito provocativa para empezar. Porque Colombia necesita la industria 4.0. Primero, ¿cuál es la industria 4.0? Un poquito de historia. Entonces, llegó primero, todos sabemos que la mecanización, y en el siglo XVII llegó la mecanización, la máquina de vapor, la energía hidráulica. Entonces, eso fue la primera revolución industrial, básicamente. Al inicio del siglo XX hubo la terrorización, la producción masiva, la aparición de la línea de ensamblaje. Eso fue la segunda revolución industrial. La tercera llegó en los años 1980 con la aparición de los computadores y de la automatización. Y la cuarta revolución industrial llega en estos años con la aparición de la digitalización, de la comunicación entre equipos y de la interconexión. Aquí hago una primera parada. Un gerente de planta me llegó un día, pero mi planta ni siquiera es 3.0, es apenas 3.0. ¿Cómo puedo ir ya al paso siguiente? Y entonces aquí yo haría una analogía con la telefonía móvil. En Colombia o en varios países de África, la telefonía móvil y la señal 4G, por ejemplo, ya es más eficiente que en algunos países de Europa. ¿Y por qué? Porque básicamente no ha tenido que tener el legado, digamos, de la telefonía fija, ¿okay? Pasó directo a la telefonía móvil. Entonces, si seguimos el mismo paralelo, Colombia no tiene que hacer exactamente los mismos pasos que se hicieron en Europa, pasando a la 3.0, 3.1, 3.2, etcétera, etcétera. Debe ir ya a la industria 4.0 para ser aún más competitivo en un mercado mundial. El objetivo, digamos que el asunto de esta conferencia es la eficiencia energética. Entonces, uno se podría preguntar por qué debemos empezar por la industria. Como lo miramos en esta torta del año 2015, finalmente el más grande consumidor en términos de energía, el sector del transporte. Como ya fue dicho ayer, finalmente lo que va a ayudar el sector del transporte a tener mejor eficiencia es un cambio tecnológico, la electromovilidad, básicamente. Pero eso es más que digamos que una voluntad personal, depende de un cambio tecnológico. Entonces, no es la voluntad de la gente que va a poder hacer que mañana este sector va a consumir menos. Es realmente un cambio tecnológico. Para el sector residencial, que representa 17% del consumo total de energía, aquí no es un problema de tecnología, es más una cuestión de tiempo. Para poder, sabemos ya qué se toca hacer para bajar los consumos residenciales, pero es más que es un trabajo de hormiga. Colombia tiene más de 12 millones de hogares, entonces obviamente le va a tomar tiempo antes que sea desarrollado en todo el país. Entonces, mientras que para el sector de transporte, el sector industrial, qué pena, hay finalmente pocos actores que representan este 29% del consumo. Y como lo vamos a ver, la tecnología ya está lista para estos cambios. Algunos retos, según yo, de la industria en Colombia. Primero, seguimos con la energía. Entonces, la evolución anual de la demanda, como lo pueden ver, ha crecido de forma bastante grande, más de 22% en los 7 últimos años, y mientras tanto los recursos se han vuelto más erráticos. Yo creo que todo el mundo se recuerda del fenómeno del Niño que ha pegado duro el año pasado, y seguramente este tipo de fenómeno se va a volver aún más frecuente con el tiempo. ¿Okay? Entonces, una evolución, una demanda que sigue aumentando y recursos aún más erráticos hacen que matemáticamente el precio de la energía sea aumentando. ¿Okay? Hemos tenido un aumento promedio de 30% en los 3 últimos años, que sea para el sector regulado
o no regulado. ¿Okay? Entonces, por eso Colombia necesita invertir ya en la eficiencia energética en el sector industrial. Un otro reto de la industria en Colombia es la competencia que se ha vuelto mundial. Hoy en día Colombia tiene acuerdos de libre comercio con más de 47 países, la mayoría en, digamos, toda América, Sudamérica y Norteamérica, y eso puede ser visto como una amenaza o como una oportunidad. Es solo un punto de vista. ¿Okay? Entonces, ¿cómo Colombia puede diferenciarse de los otros países? Yo haría otra analogía con Japón, que tenemos en la mapa, y China. ¿Cómo Japón se diferencia de China? Tienen el mismo mercado desde los años 80, pero la dirección que ha tomado Japón es de automatizarse y de tener una industria muy robotizada para tener un nivel mucho más, digamos, de valor agregado mucho más alto que la industria china. ¿Okay? Entonces, para mí, Colombia debe también aprovechar de la oportunidad de esta digitalización para ser más competitivo, porque si no los otros grandes países de América, Brasil, México y también obviamente China van a atacar el mercado primero al nivel mundial, pero en un segundo tiempo al nivel también colombiano. Entonces, si Colombia no aprovecha esta oportunidad, los otros países lo van a hacer y como son más grandes, eso podría ser un problema para Colombia. Entonces, la industria realmente 4.0 tiene que ser visto, según yo, como una oportunidad para que Colombia se pueda volver más competitiva en este mercado mundial. Además, que como lo vamos a ver, Colombia tiene ventajas al nivel de esta digitalización frente a la competencia. Según yo, tres principales ventajas. Primero de todo, una formación académica que es realmente excelente en términos de tecnologías de información, de data science y de ingeniería. Eso es una clasificación, obviamente puede cambiar un poquito dependiendo de las fuentes, pero Colombia tiene 2 de las 10 mejores universidades de toda Sudamérica y tiene también un apoyo público por parte de la UCME, de la CREG y un apoyo privado, como lo muestra este evento, por parte de la ANDI y también de las cámaras de comercio. Entonces, realmente hay un terreno que, según yo, es muy fértil para crear un clúster de competitividad al nivel colombiano y promover así la industria del futuro. Entonces, solo para concluir esta primera parte, yo diría que Colombia debe aprovechar de sus ventajas y ver la industria 4.0 como una oportunidad para ser más competitiva al nivel primero mundial, colombiano y al nivel mundial también. Ahora pasamos a la segunda parte y es cómo la digitalización permite aumentar la productividad de su industria. Aquí primero entonces quería mostrar un poquito lo que según yo significa digitalización en una planta, en una industria. Entonces, aquí este esquema tiene que ser visto empezando por debajo, ¿ok? Tenemos la industria actual, obviamente ha tenido una vida antes de esta digitalización, tiene ya sistemas de control, tiene medidores, supervisiones, algunos PLC. Entonces, la digitalización debe ser capaz de integrar todas estas fuentes de datos diferentes y juntarlos en un mismo espacio, porque digamos que la inteligencia va a venir primero de la capacidad de juntar todas estas fuentes de informaciones que a veces no tienen toda su propia utilización. ¿Okay? Una vez hemos entonces integrado estos datos, eso era parte Internet de las cosas, debemos también tomar y encontrar la mejor forma de hacer comunicar equipos o sistemas que no sean comunicantes. ¿Okay? Una vez hemos integrado estas informaciones, tienen que ser tratadas en tiempo real. Obviamente eso es importante para tomar una decisión y una acción rápida. Si yo hago un chequeo de mis medidores una vez por mes, obviamente yo tal vez voy a ver únicamente un mes después que mi consumo y voy a detectar un sobreconsumo demasiado tarde. Entonces yo necesito una integración, digamos, de estos datos en tiempo real.
Cuando hablamos de muchísimos datos, yo tomo un ejemplo de una industria que estamos manejando, estamos integrando más de 200.000 datos cada milisegundo. Obviamente un cerebro humano no es capaz de tratar tanta información. Se necesita tecnologías de Big Data para poder ya tratar estas informaciones y analizarlas. ¿Okay? Entonces la mayoría del tiempo hoy en día se hace con la tecnología de la nube, ¿ok? Porque es más fácil aprovechar de los grandes servidores más potentes en la nube que en sitio. En términos de costo va a ser mucho más interesante. Y más allá de analizar estos datos, uno necesita apoyarse sobre la inteligencia artificial para encontrar el mejor escenario de optimización, ¿ok? Y dependiendo del contexto. En un momento la decisión no va a ser la misma que en otro momento. Entonces uno necesita apoyarse sobre últimas tecnologías de Machine Learning y de Data Science para poder saber exactamente cuál es el parámetro óptimo de funcionamiento de cada uno de sus procesos. Y el último pilar, digamos, tecnológico de un sistema de gestión de energía industrial es el control y mando. Una vez hemos encontrado el mejor escenario, tenemos que ser capaces de volver a controlar directamente un equipo cambiando un parámetro de funcionamiento para que se vuelva más eficiente, básicamente. Entonces, esos son, digamos, para mí los 5 pilares principales de un sistema de gestión de la energía. Pasamos ahora a ver cómo la digitalización se adapta a esa madurez energética. Un gerente también me dijo un día, mi energía ya la manejo. Yo miro mis facturas, yo hago chequeo de mis medidores, yo tengo indicadores de desempeño. ¿Qué más me va a traer la digitalización al fin? Entonces, nosotros hemos desarrollado, y lo llamamos así como un ciclo de madurez energética, para ser capaces de apoyar y de brindar cada industria al paso siguiente paulatinamente. Obviamente todo eso no se hace en algunos días, sino en algunos meses, a veces algunos años. El primer paso es, por ejemplo, alguien que únicamente mira la factura al fin del mes. Entonces, para él, la energía es únicamente un costo. Él hace un seguimiento, digamos, macro de sus consumos. La segunda etapa es de la visualización, un sistema de monitoreo, por ejemplo. Yo conozco mis flujos energéticos, yo los puedo seguir en tiempo real, yo hago una certificación ISO 50001 para ser capaz de identificar mis gastos energéticos y de seguirlos en el tiempo. El tercer paso es el análisis, realmente. Yo hago un seguimiento, un cálculo automático de mis indicadores de desempeño. Yo puedo tener alarmas que me alertan si yo tengo un sobreconsumo o si algo está pasando mal en mi planta. Y yo puedo también utilizar mi sistema de gestión de energía para calcular de forma automática mis ahorros por las diferentes, digamos, remodelación o cambios de equipo que yo hice en el pasado. La cuarta parte es la optimización. Por ejemplo, si yo tengo que controlar un horno de vidrio dependiendo de algunos parámetros muy fijos, eso todavía tiene que ser hecho de forma automática, no puede ser un ser humano que hace eso. Y identificar, por ejemplo, también todo el tema de mantenimiento predictivo tiene que ser hecho de forma automática y optimizada. Entonces, digamos que hoy en día, de lo que vi un poquito, la industria colombiana se encuentra dependiendo obviamente de los industriales, en el paso 2 o 3, pero solo la digitalización le va a permitir ir hasta los pasos 4 y 5. Otra cosa, entonces, obviamente conocen cómo se calcula un costo energético total, es básicamente la multiplicación de la cantidad de energía y del precio. Entonces, el precio yo lo voy a contratar por un contrato de suministro, por ejemplo, de energía, y mi cantidad es cómo yo puedo consumir menos energía para sacar el mismo producto.
Entonces, uno podría decir, ¿por qué se necesita un sistema tan inteligente o un sistema dinámico, digamos, para eso? Yo tomo un ejemplo sencillo de una planta que tiene un contrato, por ejemplo, en la bolsa y que tiene también un sistema de autorregeneración de carbón. Dependiendo del costo de la bolsa o dependiendo del costo de la materia prima, la decisión de generar en sitio o de aprovechar de la red no va a ser la misma en cada momento. Yo necesito un control dinámico que me pueda elegir y que pueda elegir cuál es la mejor decisión en un momento dado. Y si vemos aún más lejos, como lo han visto desde ayer, hay muchas ahora y el mercado fotovoltaico está creciendo de forma gigantesca en Colombia. Nosotros vemos el futuro de la planta como una microgrid en sí misma. Es decir, que cada uno mañana de sus plantas van a tener su propia generación eólica. Eólica es tal vez un poquito más complejo porque obviamente eso necesita pues grandes superficies y un terreno fértil, pero digamos que cada uno mañana, según yo, va a tener su propia generación fotovoltaica, va a tener sus propios medios de almacenamiento de energía, va a tener su generador diésel, tal vez que todavía tiene desde algunos años. Entonces, en este contexto dinámico, la decisión va a ser aún más compleja. Un cerebro humano no es capaz de procesar tanta información, obviamente en tiempo real. Si, por ejemplo, yo tengo mi generación solar en un momento dado y que voy a entrar una hora pica en una hora por mi contrato de la red, el mejor escenario tal vez es de almacenar esta energía o al contrario, si el precio de bolsa es supremamente alto, de vender mi generación fotovoltaica en la red o tal vez de borrar o de disminuir mi consumo para vender un bloque de energía virtual utilizando el mecanismo de respuesta a la demanda. Entonces, todo eso obviamente necesita una inteligencia artificial para tomar la mejor decisión y actuar enseguida. Ahora vamos a ver, entonces hemos terminado, digamos, la parte teórica y ustedes me podrían decir, bueno, eso parece un poquito mágico, pero ¿cómo pasa y cómo eso puede ayudarme realmente digamos, a optimizar mis procesos actuales? Y otra cosa que a veces yo escucho es que todo eso, ok, es bueno, pero tiene un costo gigantesco. ¿Cómo yo necesito invertir mucho? Entonces, ¿cómo puedo hacer para eso? Entonces, primero, un primer, digamos, mito es que el costo de la digitalización ha bajado muchísimo en los últimos años, gracias principalmente a la tecnología de la nube. ¿Okay? Y segundo, como lo vamos a ver en los ejemplos, esta digitalización, complicado para mí, trae muchas ventajas y trae su propia rentabilidad. Y eso es algo muy importante, es que la inversión se paga la mayoría del tiempo en menos de 2 años, como les voy a mostrar en algunos ejemplos. Antes de pasar mucho en detalle en los ejemplos, hay un tema que me parece importante resaltar. Yo también gente un día de planta me dijo, bueno, pero a mí la prioridad no es de tener un sistema de gestión de energía. Yo necesito invertir en equipos más eficientes, básicamente. Y después, cuando yo haré hecho este cambio, tal vez será interesante ir a ver un sistema de gestión de energía. Según yo, es un error para 3 razones principales. Primero, es importante estar seguro que el existente y su sistema existente ya se ha optimizado antes de cambiarlo. Si yo tomo un ejemplo real que yo vi, un constructor para una industria que tenía un grupo de generación frigorífico, un constructor le propuso cambiar todo el sistema y poner básicamente un nuevo, que eso le iba a traer 30% de ahorros y un retorno de inversión de 3 años. Okay, entonces eso era, digamos, financieramente para el industrial era interesante, entonces me dijo, no, yo creo que voy a hacer eso. Nosotros y le diremos, bueno, pero ¿está seguro que hoy su sistema frío ya está optimizado? Entonces lo estudiamos a fondo y nos dimos cuenta que agregando una
tarjeta de comunicación nueva y poniendo un algoritmo de control más preciso. En este caso era una alta presión flotante para los que conocen un poquito de frío. Ya hemos ahorrado el 15% del consumo y con un retorno de inversión de 6 meses. Entonces ahora, después de esta optimización, el cambio total de equipo ya únicamente le va a permitir ahorrar 15% y el retorno de inversión final es de 6 años. Entonces ya no es tan interesante cambiarlo. Entonces por eso es bien importante estar seguro que uno busque todas las fuentes de optimización sobre su sistema existente antes de querer cambiarlo totalmente. Otra razón por la cual me parece importante tener un sistema de gestión de energía antes del cambio de equipo es para establecer una línea base. O que se llama baseline en inglés, es decir, poder establecer de forma objetiva cuál debería ser el consumo si no habíamos hecho el cambio. Y eso, obviamente, para eso uno tiene que tener una referencia antes del cambio, si no, uno no va a poder medir exactamente cuál es el ahorro. Yo tomo otro ejemplo. Yo en mi trabajo anterior entregué en Colombia más de 120 contratos de desempeño energético en hipermercados. Entonces estábamos cambiando la iluminación, remodelando el frío, la parte de los chillers para mejorar la eficiencia energética. Y el gerente, un gerente, de hecho varios gerentes de almacenes me llamaban al fin del mes diciendo: yo no entiendo por qué finalmente usted me dice que yo estoy ahorrando el 15%, pero en mi factura yo únicamente tengo un ahorro del 10%. Entonces, ¿cómo se puede? Usted no está ahorrando lo que usted me cuenta. Y entonces uno necesita un modelo y algo robusto para poder mostrar los efectos de cada uno de los cambios. Lo que pasaba en este almacén, por ejemplo, es que el almacén, desde el año de referencia, antes que habíamos hecho las obras, desde este momento estaba abierto 30 minutos más por día, había hecho una ampliación de 1000 metros cuadrados de su área de venta y la temperatura externa para este año había sido en promedio de un grado más alto, lo que obviamente hacía que teníamos que consumir más en aire acondicionado. Entonces, si uno no tiene un modelo robusto que permite entender todos los efectos de cada uno de estos cambios, va a ser imposible únicamente mostrar con la factura que los ahorros están. ¿Okay? Entonces, uno necesita establecer esta línea base antes de hacer las obras. Y la tercera razón es básicamente, como ya fue hablado ayer, que el sistema de gestión de energía le va a dar una mejora continua, mientras que el esquema de hacer una auditoría y hacer cambios de equipos, de pronto van a haber un cambio radical, pero en algunos meses o años seguramente la eficiencia se va a volver como era antes, porque realmente no hay control de lo que pasa en el sitio. Entonces uno necesita invertir también antes de hacer este cambio en un sistema de gestión. Entonces ahora vamos a pasar a algunos ejemplos muy aplicados. Yo empecé con un ejemplo de servicios generales que según yo va a hablar a casi toda la gente, el aire comprimido. De lo que vi, casi todas las industrias tienen consumo de aire comprimido. Entonces, hacemos un ejemplo sobre la generación de aire comprimido. Entonces, lo que les puse hablamos aquí de una industria automóvil que tiene una red de aire comprimido de 6.5 bares y 11 compresores de tornillo. Hemos integrado 2 años de histórico y estábamos mirando entonces cuál es en el eje X, pueden ver el flujo, y en el eje Y pueden ver el índice de desempeño energético, es decir, el kilovatio hora por metro cúbico. ¿Cuánto kilovatio hora eléctrico yo necesito para producir un metro cúbico de aire comprimido? Aquí podemos ver cosas interesantes. Hemos separado en los colores las zonas en las cuales los compresores no funcionan, no tenemos el mismo funcionamiento de los compresores. ¿Okay? Entonces podemos ver, por ejemplo, en las zonas A, B y C, que hay casi un 20% de diferencia de eficiencia entre el punto A y la zona A y la zona C. Y eso es debido a un
a que no son los mismos compresores que funcionan. ¿Okay? Entonces hemos averiguado lo que pasaba y lo que había pasado es que obviamente había una primera programación de un secuenciamiento de estos compresores, pero que había sido hecho hace varios años y que mientras tanto los compresores habían sido cambiados, pero no habían cambiado la programación. Entonces ahora la programación no era eficiente según los compresores con respecto a los compresores que estaban instalados. Entonces hemos cambiado la programación, eso nos tocó 2 días de trabajo y eso ha podido mejorar la eficiencia de un 10%, ¿okay? Lo que representa en este caso un ahorro de $50,000 en un año y 10% del costo en aire comprimido. Otro ejemplo ahora, no tanto sobre la parte que nos quedamos en el aire comprimido, pero en la parte de, no tanto de generación, sino la parte de distribución. Entonces, obviamente, la red, lo que hicimos en este caso fue un modelo para entender cuál era la correlación y cuál era la relación entre la producción de cada referencia y su consumo en términos de metros cúbicos, ¿okay? de aire comprimido. Entonces, aquí pueden ver, hemos utilizado un modelo, en este caso fue una regresión lineal bastante simple, no se necesita siempre hacer modelos muy complejos para tener buenos resultados. Y como lo pueden ver en la gráfica, hay una muy buena precisión entre el flujo modelizado y el flujo medido. Hay un error del 3% en este caso. Como lo pueden ver en la parte izquierda, los dos están muy pegados, pero con el tiempo pasa, vemos que el flujo medido se vuelve un poquito más alto que el flujo modelizado. Eso significa que hay una pérdida en eficiencia, que la distribución de aire se vuelve menos eficiente. Ahora para sacar 1 tonelada del mismo producto que hace 2 meses, yo necesito un poquito más de metros cúbicos de aire. Entonces eso significa que la distribución se ha vuelto menos eficiente y que hay un aumento de las fugas. Obviamente sabemos que en un sistema de aire comprimido no podemos tener 0 fugas, no es la idea. La idea es únicamente de poder estudiar y modelizar el aumento de las fugas con el tiempo. Y cuando uno conoce y conociendo el costo de generación del kilovatio hora y la eficiencia del sistema de aire comprimido, uno es capaz de saber exactamente cuál es el costo de las fugas y cuál es el costo del aumento de las fugas diariamente. Y eso, cuando lo cruzamos con el costo de intervención para corregir fugas, nos permite hacer un mantenimiento económico. Entonces yo estoy capaz de decir automáticamente al gerente o al gerente de la parte de aire comprimido, oye, están perdiendo tanta plata hoy que en 10 días se va a volver eficiente corregir las fugas de forma en término económico. Ahora, otro ejemplo un poquito más tal vez complejo sobre un sistema de horno de fundición. Entonces, estamos hablando aquí de un horno de fusión que se encuentra en el sur de París y que tiene un consumo de gas superior a 100 gigavatios hora por año. Hemos integrado en este sistema más de 220 variables en tiempo real y el problema que tenía el Energy Manager de esta planta era que él estaba capaz de hacer un índice de desempeño energético mirando el kilovatio hora por tonelada, básicamente cuántos kilovatios hora yo estoy consumiendo para sacar cada tonelada de mi producto, pero eso dependía de tantas cosas, de la temperatura externa, del porcentaje de aire reciclado o de vidrio reciclado que inyectamos en el horno, también del tipo de vidrio que estaba produciendo, que realmente no sabía únicamente mirando este índice de desempeño energético si había sido eficiente o no. Entonces uno otra vez necesita hacer un modelo un poquito más complejo para entender el impacto de cada una de las variables sobre el funcionamiento. Entonces aquí hemos integrado todas las variables que vienen acá, entonces las principales son flujos, temperaturas, presión de las diferentes cámaras de horno para poder predecir cuál es el consumo de energía. Hago una pequeña parada aquí para
a veces la gente me dice, pero eso, hacer este tipo de modelo es algo muy complejo. Por ejemplo, eso es una herramienta que hemos desarrollado para poder hacer modelización de forma fácil. Entonces ven aquí en la parte izquierda los bloques. Uno va a permitir integrar datos, el otro va a permitir hacer tratamientos sobre estos, y para que, digamos, pegando estos bloques podemos desde una página blanca hacer un modelo adaptado a su industria. ¿Okay? Eso permite, por ejemplo, hacer matriz de correlación, lo que ven en la parte derecha, para poder estudiar cuál es el impacto y la correlación entre cada una de las variables, y también hacer una clasificación de las variables. Yo puedo saber cuál es el peso exacto y el impacto exacto de cada una de mis variables sobre mi consumo final. ¿Okay? Como lo pueden ver, entonces, aquí tenemos la curva del consumo de gas previsto con el gas real. Y en este caso creo que el error era de alrededor de 1%. Ahora me van a decir, bueno, está bien de hacer un modelo, pero ¿a qué me sirve al fin? Entonces, en este caso voy a volver a la diapositiva anterior. ¿A qué sirve este modelo ahora? Entonces, nosotros hemos fijado 3 variables con el industrial, que el industrial es capaz de controlar, ¿okay? Y que realmente impactan la eficiencia del horno. En este caso es el porcentaje de vidrio reciclado o casco, la relación entre electricidad y gas, porque él puede, para llegar a la buena temperatura en el horno, él puede utilizar o electricidad o gas, y el porcentaje de aire reciclado. Entonces, ¿cómo funciona el sistema ahora? El sistema de gestión de la energía es capaz y está controlando directamente los parámetros de procesos para estar seguro que, según el contexto, tenemos el escenario más optimizado y más eficiente. En este caso, el ahorro ha sido de $350.000 por año, con un retorno de inversión de 4 meses. Paso ahora, entonces, como lo vimos antes, hay 2 formas de mejorar el costo energético: o la cantidad, como los 2 ejemplos que acabamos de ver, o también sobre el costo total, ¿okay? Y el costo total de energía como tal. Aquí hago un ejemplo de una planta que tiene un sistema de autogeneración de electricidad. Tienen turbinas de vapor para generar electricidad. Y la fuente, la materia prima es de carbón. Entonces, la electricidad autogenerada es 3 veces menos costosa que la de la red. Y la electricidad exportada no es remunerada. No han podido encontrar un acuerdo con algún comercializador. Entonces uno me podría decir, bueno, es fácil. Si la demanda finalmente, si yo no puedo inyectar en la red, únicamente tengo que hacer que mi autogeneración sea exactamente el nivel de consumo de mi planta. El problema es que la demanda del sitio está cambiando de forma tan rápida que una turbina no puede adaptarse. Entonces es muy difícil de mantener el equilibrio en cero. Entonces lo que pasaba antes es que el operador trataba de exportar siempre una pequeña cantidad de energía para nunca importar. Y obviamente eso no es optimizado al nivel del costo global. Si bien uno no tiene que importar, tampoco es bueno de exportar mucha energía, porque al fin no es remunerada. Entonces uno necesita encontrar el set point de import-export que sea óptimo para minimizar el costo global. Entonces, ¿qué hemos hecho un estudio con ellos para determinar cuál era exactamente el punto óptimo del set point. Antes era de 800 kilowatts y ahora lo hemos arreglado a 125 kilowatts. Eso nos ha permitido hacer un ahorro del $110.000 por año sin inversión. Ha sido solo un estudio y un cambio de set point. Otro ejemplo sobre un contexto dinámico. Yo sé que van a tener una conferencia sobre la respuesta a la demanda, entonces no voy a ir mucho en detalle sobre, digamos, la parte legal, pero conociendo un poquito el mercado europeo, es un mecanismo que ya es activo desde hace varios años y que ha traído buenos resultados. El primer caso, entonces, imaginamos una planta que tiene un contrato de bolsa.
Y entonces vemos que el precio spot la mayoría del tiempo es inferior al costo de generación. Ellos tienen un generador diésel también en la planta. Entonces, la mayoría del tiempo el generador diésel no es utilizado. Pero a veces cuando el precio spot se vuelve más alto que el costo de generación, ahí se vuelve interesante poder generar por parte de la electricidad para no consumir de la red, que va a ser más costosa. Lo bueno con un sistema digitalizado es que eso se puede hacer de forma automática y remota. No necesitamos como lo escuché a veces en Colombia, hay un sistema chinomático donde alguien está cambiando eso de forma totalmente manual, ¿ok? Eso se puede hacer de forma totalmente automática, ¿ok? En el caso 2, por ejemplo, aquí es un mecanismo un poquito más complejo, pero que ya funciona también en Europa. Entonces, tenemos aquí un administrador de red o un comercializador de red que ha visto que va a tener un desbalance entre sus consumos y sus consumidores y sus generadores. Entonces, él está mandando un señal a sus más grandes consumidores pidiéndolos si pueden bajar sus consumos. Y para eso él es capaz de regalar y de regalarles, digamos, un incentivo económico porque a él le sale mejor de bajar el consumo de su consumidor que de lanzar otra planta de generación, por ejemplo, una planta térmica que va a tener un costo muy importante. Entonces, lo que el industrial recibe este señal y entonces, gracias a la digitalización, es capaz de tomar una decisión. Yo tenía, aquí pueden ver en rojo, entonces, el momento en el cual el comercializador quiere que el consumidor baje su consumo y lo que hizo el industrial es de intercambiar los dos batches de producción que él tenía previsto para poner el batch que va a sacar menos consumo al momento en el cual el señal de la red fue lanzado. Entonces, aquí finalmente es una ganancia para dos partes. El industrial va a recibir un incentivo por haber cambiado sus batches de producción y al comercializador le sale más económico que de lanzar una otra planta de generación. Último ejemplo para terminar, no es tanto para eficiencia energética, sino en general para eficiencia operacional. Ustedes conocen seguramente los tres tipos principales, digamos, de mantenimiento. Conocemos el mantenimiento curativo, entonces mi máquina ya se dañó, yo voy a intervenir para repararla. Conocemos el mantenimiento, digamos, automático, entonces preventivo automático, cada 6 meses voy a revisar este filtro para ver si no está tapado y para no tener que por ejemplo, para mejorar mi sistema de aire acondicionado. Y la tercera es el mantenimiento predictivo sobre algunas condiciones. Entonces eso es un trabajo que se hizo en una planta de producción de papel. Las paradas de máquinas allá representan casi $1.000.000 por año en pérdida de producción. Lo que se hizo fue integrar más de 2 años de datos tanto de funcionamiento como de mantenimiento y se creó un modelo para entender las fallas por equipo tomando en cuenta las tendencias pasadas que hayan provocado fallas. Y eso permite anticipar las nuevas fallas si esas tendencias reaparecen. Entonces, ¿cuál es el resultado para el industrial? Él tiene dos tipos de prioridades según la probabilidad de falla. La prioridad alta, este equipo debe ser cambiado o verificado en los 2 próximos días. La segunda prioridad es más media, tiene que ser verificado en un plazo más largo, de 2 semanas. El impacto para el industrial ha sido muy importante, hemos podido reducir de 1/3 las pérdidas en términos de producción. Ahora únicamente él está gastando un poquito más de $600.000 ahora por año por culpa de las pérdidas de producción. Entonces el ahorro ha sido de $300.000 por año y un retorno de inversión de 6 meses. Entonces, bueno, eso creo que era mi último ejemplo. Entonces, espero haberles mostrado que
Colombia necesita pasar a la industria del futuro para no tomar retraso frente a la competitividad mundial, a la competencia mundial, y que sí, esta digitalización tiene un costo, pero también va a traer beneficios permitiendo reembolsar muy rápidamente las inversiones. Y cabe resaltar también que todos los ejemplos que yo les mostré son reales y no son teóricos. Y han sido realizados por nuestra empresa, la empresa que estoy representando, que es Metron. Entonces, si están interesados y para que miremos juntos qué soluciones innovantes le podemos brindar, les invito a pasar a nuestro stand para que seguimos conversando. Y espero que tienen muchas preguntas para que seguimos conversando.